Bueno, buenos días, buenos días. Oye, los primeros llegaron y se levantaron. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Eso, con ánimo, vale. Vamos a darle principalmente el aplauso al Espíritu Santo que hoy nos acompaña y nos ha traído a este lugar. Te voy a invitar a que puedas inclinar tu rostro y elevar una oración al Padre. Señor, en esta mañana, con toda humildad, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Jesús, por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra, que sea de revelación a nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos salir de aquí, Señor, llenos de tu presencia, llenos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Pues bien, ¿cuántos vinieron el domingo pasado? Hablando de lo falso y lo verdadero, ¿se recuerdan? Hablando de lo falso y lo verdadero, el pastor Juan Manuel, ¿verdad?, nos guiaba a conocer y a reconocer la veracidad de un verdadero maestro, ¿sí? Un instrumento de Dios. Aquel que no se conduce por el conocimiento de su intelecto, sino más bien que a través de la práctica de la verdad absoluta que está implícita en la palabra de Dios, la pone en práctica y da testimonio. Amén. Y él decía algo importante, que teníamos que tener cuidado con estas personas, cuidadito con estas personas. ¿Por qué? Porque la vamos a encontrar. La palabra lo muestra desde tiempos antiguos que existen, así como Caín, Balaán y Coré. Aquellos que ignoraron, ¿sí?, la importancia de los principios de Dios, de lo establecido por Dios. Y es por ello que cada manifestación que se hace, cada manifestación que nosotros recibimos, cada historia que viene a nuestra vida debe tener lo principal. Debemos saber cuál es el origen real de esa verdadera historia. ¿Por qué? Porque si no se transforma en una historia sin sustento. Amén. Por eso es muy importante que debemos saber que para conocer lo falso tenemos que vivir lo verdadero. Tenemos que tener una relación con lo verdadero, una intimidad con lo verdadero. Y así podemos saber qué es lo que es falso. Porque si no sabemos y no vivimos y no tenemos una relación con lo verdadero, nunca vamos a saber si es falso o es verdadero. Valga la redundancia. Amén. Pero ahora, ¿qué es lo verdadero? Cristo Jesús es lo verdadero. Amén. La palabra de Dios es lo verdadero. Y si tú no eres instruido en ella, si tú no te introduces en ella, no para hacerlo una forma práctica de teología o de que sepas más que el que está a tu lado, no lo hablo de esa manera, lo digo en la forma de ponerla en práctica, de que ese testimonio de la palabra de Dios está haciendo de ti algo importante. Y podemos hacernos la pregunta, pastor, ¿será que esta responsabilidad recae solamente en los que fueron llamados a ser maestros? Gloria a Dios por todos los maestros que se encuentran en este lugar. Hoy no vamos a hablar de los maestros que tienen un título académico, universitario. No vamos a hablar de aquellos que tienen posgrado ni títulos en sobreabundancia. No voy a hablar de aquellos maestros que tienen el don ministerial de hacerlo en la iglesia, de aquellos que han hecho estudios bíblicos o estudios teológicos. Gloria a Dios a todos ellos. Hoy el Señor nos va a hablar a aquellos que hemos nacido de nuevo, a los hijos de Dios, a los que han recibido a Cristo en su corazón para vivir una vida de ejemplo, que con su testimonio enseñe e instruye a aquellos que no le conocen para venir a sus pies. Amén. ¿Habrá alguien aquí que sea así? A ellos el Señor hoy le está hablando. Amén. A ellos. Y a cada uno de los que hoy estamos en este lugar. ¿Por qué? Porque es fácil saber que cuando nosotros tenemos conocimiento intelectual en nuestras vidas, somos fáciles de poder aplicar eso mismo, ¿verdad?, de la misma forma a la vida de Cristo. Pues déjame decirte que una cosa es lo que nosotros practicamos y hacemos cuando hemos recibido, cuando estamos en una empresa, de la forma que se maneja la empresa. En la empresa del reino es diferente. Amén. En la empresa del reino no vale la altura, ni lo bajito, ni lo bonito, ni lo feo, ni nada de eso. Solo
un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios y a ponerlo por obra. Amén. Ahora, definitivamente no. Como les dije, definitivamente no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de aquel que manifiesta en su corazón el poder vivir esa vida de ejemplo. Y yo escuché algo por allí, alguien que dijo, es mejor seguir a un testigo fiel y verdadero de Cristo que da testimonio, que a un maestro. Pero si tú sigues hoy a un maestro, es porque ese maestro ha dado testimonio de ser un testigo fiel de Cristo en todas sus acciones. Amén. Porque si tú y yo hoy estamos en este lugar es porque fuimos llamados a ser maestros. Ahora tú preguntarás, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que tú has aprendido de la palabra de Dios tienes que ser enseñado e instruido a aquel que está a tu lado. Amén. Tremenda responsabilidad. Diga conmigo, tremenda responsabilidad. Por eso les dije, no, hoy no voy a hablar de los maestros que se esfuerzan. Hoy voy a hablar de aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y que la palabra ha sido dada para que nosotros en esa enseñanza e instrucción podamos traer a aquellos que lo necesitan. Inclusive en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde vayas, es necesario que puedas saber que tú y yo somos un maestro en las manos del Señor. Amén. Ahora bien, todos lo que manifiesta la palabra lo dice en Hebreos 5:12. Vamos a ver qué dice Hebreos 5:12. Pueden buscarlo conmigo. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí el autor de Hebreo no le está diciendo a cada uno de nosotros como hijos de Dios, como aquellos que hemos recibido al Señor, tendrás un título pegado en tu pared que diga que eres un maestro. No, mi hermano. Él está hablando de testimonio. Él está hablando de crecimiento. Él está diciendo, tanto tiempo tienes en el Señor. Y estoy hablando también, no a los que tienen 20, 15, 30 años en el Evangelio. Estoy diciendo a todos aquellos que han venido por primera vez a este lugar. Porque si hoy tú estás en este lugar, porque el Señor te ha traído a recibir esta palabra en tu corazón. Y desde este momento, tu tiempo comienza en el Señor. Y cuando tú salgas de este lugar, tú vas a tener que ir y enseñar y instruir los que están en tu casa. Amén. Por eso dice la palabra, tanto tiempo tienes y todavía no eres maestro, no eres aquel que enseña con tu testimonio, todavía sigues teniendo los rudimentos. ¿Sabes qué significa en griego la palabra rudimentos de la palabra de Dios? Es como que si yo te estuviese diciendo, ¿será que te tengo que enseñar el alfabeto de la A a la Z para que puedas aprender a hablar? Y hoy el Señor nos dice, ¿será que te tengo que volver a instruir y llevarte a aquel día cuando yo morí por ti? Que derramé la sangre preciosa de mi cuerpo para darte vida y vida en abundancia, para perdonar tus pecados. ¿Será que lo tengo que hacer cuántas veces? Amén. Entonces, el autor de Hebreos nos dice esto. Vamos a seguir siendo aquel viejo hombre en vez de poder ser ya adultos espirituales, aquellos que han recibido, aquellos que quieren seguir paso a paso hacia adelante y no seguir con las cosas que veníamos o que venimos arrastrando del pasado, siendo niños espirituales. Por eso es muy importante, mis hermanos, déjame decirte, que toda palabra que ha llegado a tu vida, toda palabra que ha llegado a tu vida, ¿cuántos de los que hoy estamos en este lugar no hemos recibido palabra de Dios? Ha sido para enseñar principalmente tu vida y tu corazón para que puedas instruir a aquel que está a tu lado con testimonio. Y no es que puedas llegar y tener un estudio teológico y saber mucho de la palabra, porque sí es parte de nuestro crecimiento espiritual, pero dice la palabra que mejor es ponerla por obra, mejor es ponerla en práctica. Y allí tú estás enseñando, allí tú estás instruyendo. ¿Por qué? Porque tu testimonio va a impactar, va a ser de impacto y de influencia al que está a tu lado. E inclusive, sin decir palabras, personas se sanarán espiritualmente. Porque tu conducta delante de aquellos se va a reflejar. Wow, este hombre es íntegro.
este hombre es diferente. Uno le va a hablar a este hombre de aquella persona y automáticamente da una palabra y cambia la forma. Y no entramos en chismes ni nada por el estilo. Eso cambia el testimonio en tu lugar de trabajo, en tu hogar y donde tú quieras ir. Por eso es muy importante. El Señor nos ha llamado a ser maestros de enseñar su palabra con práctica de la verdad absoluta que existe y trae de su corazón al corazón nuestro. Amén. Por eso, mis hermanos, hoy en este lugar habemos muchos maestros que tenemos la responsabilidad de poder instruir y enseñar a todos aquellos que necesitan venir a los pies de Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? El pastor Juan Manuel terminaba el domingo pasado en un versículo muy bonito y una frase que decía que nos acordemos de las enseñanzas de nuestros pastores, ¿sí? Y que consideremos su conducta e imitemos su fe. Considerar su conducta e imitar su fe quiere decir que eso tiene que ser lo que hemos recibido traspasado, ¿sí? De generación en generación. Es un legado que Dios nos ha puesto en nuestros corazones para que otros lo puedan tener. ¿Por qué? Porque otros van a querer imitar lo que tú le estás enseñando. ¿Verdad que sí? Pero entonces si tú propones seguir con los rudimentos del mundo, de lo que venías trayendo, ¿cómo una persona va a convertirse? ¿Cómo va a querer venir a este lugar y poder recibir e imitar tu fe cuando ni siquiera en nuestro corazón está la fe? Porque la fe no es solamente la palabra, sino se hace acción. ¿Verdad que sí? Cuando una persona va contigo y tú dices, mira hermano, estoy pasando por alguna necesidad, estoy pasando por esto, por aquello. Y él sabe que tú eres cristiano, porque tú lo publicas y seguro tienes la Biblia aquí. Pero cuando de ti sale, ay hermano, yo también estoy pasando lo mismo, hermano, y la quejadera y todo. Y esta persona va a decir, pero yo estoy esperando de él algo diferente, yo estoy esperando de él que me diga, no te preocupes, vale, yo también estoy pasando lo mismo, pero cree en Cristo que Él va a solucionar, va a buscar la estrategia. ¿Acaso estamos enseñando en la práctica de la verdad de lo que la palabra nos está diciendo? No, hermano. Por eso es allí cuando el pastor decía que teníamos que tener mucho cuidado con aquellos falsos maestros, porque un falso maestro manifiesta no solamente lo malo del mundo, sino no manifiesta a Cristo. Y tú y yo estamos para manifestar la mente y la conducta de Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Por eso es muy importante que tú y yo sepamos, que nos vayamos de este lugar reconociendo que debemos enseñar y manifestar todo lo que Dios nos ha dado. Toda esa palabra de fe, toda esa palabra de vida a aquellos que lo necesitan. Y es por ello que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, escuchen bien, en 1 de Timoteo 4, 6, 7, 1 de Timoteo, Primera de Timoteo 4, 6, 7 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Diga conmigo, buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. Este es un consejo que Pablo le daba a Timoteo, y aquí esto me gusta mucho porque este consejo se lo daba Pablo a Timoteo y le decía, mira, yo te voy a aconsejar algo, que puedas enseñar a la grey conforme a los parámetros que tú has aprendido, tomándome a mí como ejemplo, ¿sí? Imitando mi fe, mi conducta, porque yo aprendí del mejor maestro, del maestro de maestros, Jesucristo. Ahora bien, aquí es donde quiero que veamos un punto importante. Él le decía que enseñara la palabra conforme a lo que él había aprendido, a los parámetros. Pero déjame decirte que siempre vamos a encontrar en nuestro camino espiritual personas que quieren cambiar la palabra y proponerla conforme a lo que ellos han creído. Y escuchamos, bueno, el Señor me puso esta revelación, el Señor puso lo otro. Yo conozco a un chico que tiene mucho tiempo en el Evangelio, que cuando lo conocí por primera vez ya tenía tiempo en el Evangelio. Y esta persona no visitaba
Él estaba en otra iglesia, no visitaba a sus padres. ¿Por qué? Porque en la iglesia le habían dicho que si sus padres no conocían de Cristo, no los visitara, porque se iba a contaminar. ¿Qué tal? ¿Eso viene de parte de Dios? No. No, mi hermano. Entonces Pablo le decía a Timoteo, no cambies lo que has aprendido. ¿Y ustedes han aprendido algo aquí de nuestro Señor Jesucristo? Sí, ¿verdad? Pues ponlo en práctica. Dale un aplauso al Señor. Ponlo en práctica. No cambie las cosas. No vengas a pensar, a mí se me ocurrió esto, a mí se me ocurrió aquello. Pablo le decía a Timoteo, inclusive, era tan tremendo que le decía, ¿sabes qué? Te sugiero, Timoteo, que le puedas recordar, escucha bien, recordar a los hermanos, poner en práctica todo lo que han aprendido. Él le decía, mira, recuérdale, y no como si hubieran de hacerlo por la autoridad que tú tienes, de lo que el Señor te ha dado, sino como si hubiesen de descubrirlo a través de la revelación del Espíritu Santo, de lo que tienen en su corazón, que tienen que hacerlo correctamente. Amén. Pablo le estaba diciendo, no impongas nada. Y es aquí donde hablamos de la autoridad. La autoridad que Dios nos ha dado no está para imponerse, no está para pasar por encima de nadie, no está para poner a la persona en lo más bajo. La autoridad de Dios que se nos ha sido otorgada, dice la palabra que Jesús nos dio la autoridad para ir a ser discípulos, pero que enseñemos conforme a lo que hemos aprendido en Él. ¿Habrá alguien aquí que ha aprendido con Jesús? Pues eso ponlo en práctica. Y allí vas a ver que vas a ser un maestro verdadero de la palabra de Dios. Pablo se lo decía, no es la autoridad que puedas tener. Y créanlo, hay personas que tienen la autoridad y son como aquellos doctores. Bueno, te voy a recomendar y te voy a recetar esto, esto y esto. Y he aprendido de la palabra que yo no soy ningún psicólogo y yo no vine a arreglarle la vida a nadie. Ese es mi punto de vista y así lo he aprendido. Ahí está de testigo mi pastor, y si no, he aprendido a que yo solo soy instrumento para llevar la palabra de Dios. Y cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de tomarlo y hacerlo en práctica y ponerlo por obra. Amén. Porque cada uno dará cuenta al Señor. ¿Sí o no? Y no le echará la culpa a nadie. No, mi líder no me dijo esto. No, sí. Eres tú quien lo tienes que poner por obra. E inclusive, la autoridad se manifiesta no para apoyar, sino la autoridad se manifiesta en el amor de Dios. Y déjame decirte que un cristiano no enseña a la fuerza ni por imposición, ni nadie que tenga la autoridad aquí, ni pastor, ni nadie puede imponerte a ti lo que tienes que hacer. Nadie. Porque solo tú eres el responsable de esa palabra que ha caído en tu vida. Nosotros no estamos para decirle a las personas, haz esto y haz esto. No, porque eso se llama manipular. ¿Sabes cuántas personas he visto caer a causa de esto? Que cuando siguen al hombre, caen al abismo, ¿sabes? Yo le decía ayer a un discípulo que es músico, si yo toco una música para ti, ¿tú sabrías la letra, la nota musical? Sí. Ahí sí, do y sol. Y yo digo, bueno, el único sol que yo conozco es cuando me levanto en la mañana y veo. Pero él sí lo conoce, ¿sabes por qué? Porque tiene el oído afinado a esto. Por eso nosotros tenemos que tener un oído afinado a la palabra de Dios, para que nadie venga a decirte las cosas que es verdad en la Biblia, en la palabra de Dios. Nadie va a meterte a ti gato por liebre, ¿verdad? Por eso tú y yo tenemos que tener un oído afinado. ¿Y cómo se logra eso? Pues teniendo una buena relación con el Espíritu Santo, en obediencia, en búsqueda, en intimidad, en temor y paz en el corazón con respecto a su voluntad. Amén. Y allí tu oído va a afinarse. Y allí va, como dice el pastor, vas a conocer lo falso. Y nadie va a venir a decirte a ti cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Amén. Pero es por ello, mi hermano, que la autoridad no está para irrumpir. Y le puedo decir que esto es en el hogar, esto es en el trabajo, si tú eres un jefe, si tú eres un empleado, si tienes algún cargo, si eres sobrina, eres sobrino, eres tío, eres tía, eres padre. Esto aplica para todos.
La autoridad que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús está para tomarla y hacer que la persona pueda entender que el amor de Cristo habita en tu corazón. Y esa autoridad se va a evidenciar, se va a manifestar, porque decía el pastor que el discípulo es lo que se hace ver al maestro, ¿cierto? Por eso Pablo le decía, imita mi conducta, imita mi fe. No que imitara a Pablo, sino lo que Pablo había aprendido del Señor y lo que Él le había mostrado. Amén. Entonces, si quieres saber si tienes la dirección de lo que Dios ha hecho en tu vida, pregúntale al que tienes más cercano en tu casa, como familia, y pregúntale, ¿de verdad yo me conduzco? ¿Y tú crees que de verdad yo soy un maestro íntegro de la palabra que he enseñado y he instruido tu vida para llegar a los pies de Cristo? Y esa persona te lo va a decir con toda sinceridad. ¿Sí o no? Y a veces te va a doler. Porque eso yo lo apliqué en mi vida. Eso lo apliqué un día que el pastor Juan Manuel lo dijo y también lo escuché en Barinas. Dile a tu esposa si eres que tú eres el que lo estás haciendo bien. Porque yo decía a todo el mundo, no, yo lo estoy haciendo bien, mira. Día a día, oye, estoy haciendo cosas, mira, predico y la gente se une, pero está bien, eso viene de parte de Dios y todas las cosas, pero personalmente daremos cuenta al Señor. Por eso aquellas personas decían, Señor, yo saqué demonios, yo levanté muertos, pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Apartados de mí porque eres hacedor de maldad, y la maldad era lo que estaba en el corazón de esta persona, porque manifestaba ser un maestro falso. Amén. Pues bien, entonces Pablo le decía esto a Timoteo, y es importante saber pues que nosotros como cristianos debemos enseñar conforme a lo que hemos aprendido, y la mejor forma es en la piedad, en el amor y en la buena conducta. Eso va a transformar cualquier cosa, hermano. Eso va a transformar, si tú quieres de verdad ver cosas extraordinarias en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida, pon en práctica esto. Pon en práctica lo que has aprendido de la palabra, y aunque sea, hazlo por una semana. Practica el no enojarte. Ya todos fruncieron el ceño. Practica no enojarte. Practica el tener tolerancia, dominio propio. Practícalo esta semana y me dices el otro domingo, pastor, y ustedes van a ver la lista que van a tener. Nada más la tolerancia y el dominio propio. ¿Sí va? Ajá. El domingo me cuentan. Mira, yo haciendo la prédica, había terminado la prédica, y el viernes, todo contento, y el Señor, es una palabra poderosa, una palabra que va a impactar, así como me impactó mi corazón. Y estaba en el semáforo allá en la Asunción, en La Guarina, donde yo vivo. Tenemos el problema de la luz que se va, y estaba en rojo y había un camión atrás pitándome, un camión de agua, pit, pit. Y yo vi que estaba en rojo y él quería que yo pasara en rojo. Y entonces mi intención fue esta, como que le di al techo así, y esto es como que pasa por encima, pues vuela. Pero lo hice mal, confieso, lo hice mal, porque ya esto es una agresión. Pero claro, yo lo que si él estaba apurado, que volara. Pero se puso en rojo, en verde, y el hombre siguió pitando, y venía una camioneta duro. Y yo dije, no, si paso puede haber un accidente, porque eso es lo que está sucediendo ahorita. Y yo dije, hasta que no se detenga no voy a continuar. Y el hombre seguía, se paró la camioneta, yo seguí. El tipo, como venía en un camión, se para al lado mío y bajó como no me podía ver porque mi carro es pequeño, bajó, se puso así. Y ¿saben qué? Me dijo una tremenda grosería. Y yo dije, tipo, pues tú estás loco. Entonces agarró el camión y se metió así y casi me provoca un accidente. Cuando eso sucedió, el hombre viejo entró en mi corazón. Yo dije, sí, vamos a ver. Y él arrancó duro. Y yo le metí las velocidades al carro. Y cuando iba por quinta, el Señor habló a mi corazón, ¡epa! ¿Y qué pasó con esa palabra que tienes para el domingo? ¿Dónde está? ¿Dónde la aplicas? Y ¿sabes qué? Me detuve y empecé a orar por esa persona. Señor, si tú quieres, pónmela en mi camino para decirle que es más grande el que está en mí que el que está en él. Señor, oro por él. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso lo vamos a vivir todos los días de nuestras vidas, mis hermanos. Pero es tu actitud la que va a proponer algo diferente.
la conducta de lo que tú has aprendido en el Señor y aplicar la fe en medio de esas dificultades. Amén. Por eso, mis hermanos, esto es muy importante. Inclusive, Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, te aconsejo algo, te sugiero algo, que no te enganches en las fábulas y cuentos de viejas. Entonces, eso me provoca, así, yo también lo leí, me provocó risa porque, ¿sabes que antes, en la antigüedad, se reunían las viejas para chismear, para escuchar esos cuentos locos? Entonces, esta frase aquí, ¿ah? Todavía, viste, yo no quería entrar a este punto, pero era en la antigüedad. Entonces, esta frase implica a que son cuentos inútiles, ¿verdad? Que eran infundidos por cuestiones religiosas, por líneas judaicas, mitos judaicos, que eran doctrinas extrañas que venían al corazón de las personas y lo llevaban a una esclavitud espiritual, alejándolo totalmente del plan y diseño de nuestro Padre Celestial. Y muchos de nosotros a veces caemos en esas fábulas, ¿sí o no? Muchos de nosotros, como decía el pastor, vemos enlaces, no está mal, pero tu oído tiene que estar practicado en la verdad para reconocer si te está hablando Dios o el hombre, ¿sí o no? Porque lo que tú obtienes, tú lo vas a enseñar. Entonces dime si tú enseñas una fábula de vieja a aquel que está a tu lado. Y el hombre o la mujer que lo tomó dice, tremenda palabra, pero ese era el peor error que puedas cometer, sin antes reconocer que viene de parte de Dios. Entonces es allí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que recibimos. Amén. Por eso Pablo le decía, con cuidadito, Timoteo. E inclusive le decía, mira, cuida fervientemente lo que Dios ha confiado a tu vida. ¿Y sabes qué fue lo que Dios le confió a Timoteo? A través de Pablo, la palabra de fe, la palabra de vida. Y hoy, diga conmigo, a mí se me ha confiado esa palabra. A ti y a mí se nos ha confiado esa palabra de fe y esa palabra de vida. ¿Para qué? Como decía Pablo, enseña a la grey, enseña a los hermanos conforme a lo que has aprendido. Si ustedes y yo he aprendido algo del Señor, pongámoslo en práctica, conforme a su palabra, a su bondad, a su amor, a su benignidad, y no conforme a lo que nosotros creemos. A veces nosotros queremos cambiar a la persona que está a nuestro lado conforme a lo que nosotros queremos. Yo estuve mucho tiempo queriendo cambiar a mi esposa. Y oraba, y ahí está el pastor Juan Manuel, que yo llegaba y le decía, mi hijo, habla con ella para que lea la Biblia, para que se arrodille, para que busque. Yo quiero una santa. Y ella me decía, no, tú estás como que dice Shakira, el sordo, sorda, muda, eso es lo que tú quieres. Y ¿saben qué? Un día llorando, el Señor me dijo, así claramente a mi corazón, no eres tú, soy yo el que la va a cambiar, pero a través de ti. Amén. Soy yo el que la va a cambiar, pero a través de ti. Y entendí algo. Tuve que empezar a trabajar en mí para ver un cambio en mi esposa, en mi hogar. Y hablo del hogar. Aquí hay muchos hogares. Y te estoy hablando como hijo, como padre, como tío, como hermano, como lo que tú quieras verlo en la familia. Aquí hay familia. Y en mi familia yo tuve que aplicar eso. Primero comencé conmigo. Amén. Y es allí donde tú vas a ver cambios extraordinarios, porque tú vas a enseñar a otras personas de lo que Dios te ha dado a tu corazón. Tú no puedes ver un cambio en el que está a tu lado si tú no has cambiado, si tú todavía sigues en los rudimentos del mundo, si tú todavía te enojas, dices groserías, ¿sí? Ves pornografía, te emborrachas y eres aquel o eres aquella en tu hogar, no vas a ver cambios. Y puedes pasar mucho tiempo en el evangelio, pero es como dice la palabra, sigues siendo un niño espiritual. Volviendo al rudimento, a volver a crucificar a Cristo allí donde Él un día se bajó y dijo, todo fue hecho y consumado es. Amén. Entonces, hoy tú y yo tenemos esa gran responsabilidad de que como maestros no debemos imponer, sino más bien amar. Así como un día Cristo llegó a mi vida, Él no se impuso para yo buscarlo. Él nunca llegó y pateó la puerta de mi corazón y entró e hizo lo que quiso y me impuso a hacer las cosas. En 16 años he entendido que ese hombre que murió en la cruz me ama tanto que me permite escoger y tomar la decisión por mí mismo. Amén. Ese hombre es el que mora en tu corazón,
Es el que te dio libertad, el que trajo vida y vida en abundancia. Ese hombre se llama Jesucristo. Así que si tú has recibido enseñanza de Él hasta este día, ponla en práctica. No te canses de poner en práctica lo que has recibido de parte de Dios. Y verdaderamente un maestro o instrumento de Dios siempre mostrará que la palabra profética es inspirada por Dios y no por el hombre. Amén. Dice segunda de Timoteo 3, 16, 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Tremendo lo que hace la palabra, ¿cierto? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Pero ¿saben qué pasa con nosotros? Que queremos sacar la pajita que tiene el hermano, no sabiendo la estructura que tenemos en el ojo. Aquello que se nos ha hecho allí y sabemos que la tenemos, pero yo te voy a hablar en el nombre de Jesús, conviértete. Y la vida personal de la persona, de esta persona, es un desastre, no hay dirección, pero sí tenemos palabras para darle a las personas porque tenemos 4 versículos que no sabemos y queremos aplicarlos para que el cuñado, la cuñada o la hermana se convierta, pero no sabiendo que cada uno de los que hoy estamos aquí tenemos dificultades y tenemos que decirle a nuestro Padre Celestial: ayúdame primeramente, enséñame a mí, Señor, con tu palabra para yo poder enseñar a otros. Amén. Por eso es muy importante, por sobre todas las cosas, no el hecho de que tu conocimiento intelectual sea bastante nutrido, porque es parte de nuestra enseñanza, pero más importante es que puedas aplicar de verdad el amor de Dios. ¿Y cómo dice el amor de Dios? Que todo lo puede. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Pero ¿cuántas veces lo has puesto en práctica? Y qué difícil es poner en práctica el amor de Dios cuando en nuestro carácter de hombre, aquello que está allí todavía presente y traemos arrastrando, sigue imponiéndose el mal carácter, sigue imponiéndose el criterio de criticar a la persona, de señalar a la persona. No debe ser. Un cristiano, un hijo de Dios, no debe proponer eso, no debe manifestar eso. Ahora bien, Primera de Corintios 14, 3. Y aquí puse como algo importante que el tema de hoy, yo le decía: Señor, ¿cómo pongo el tema? ¿Qué nombre quieres que le ponga el tema? Y el Señor ponía en mi corazón que colocara las características de un verdadero maestro. Y ¿sabes qué? En Primera de Corintios dice así, 14:3. Pero el que profetiza, el que proclama la palabra de verdad, debe hablar a los hermanos, a los hombres, para edificación, para exhortación y, ¿cómo dice? Y consuelo. Si en esta ecuación no están estas variantes, mi hermano, no viene de parte de Dios. Si tú quieres hablarle a las personas y proclamar la palabra de verdad, esto tiene que estar implícito, porque esto es palabra de Dios, es una palabra profética que viene del corazón de Dios, que hay que tener la edificación, la exhortación y el consuelo que solo Él proviene. Porque ¿cómo nos gusta a nosotros criticar a las personas? ¿Cómo nos gusta decir tú no sirves? O ¿cómo, mira, fallaste? Ya tú, mira, directo a las pailas del infierno. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios siempre va a traer esta palabra de edificación. Y esta palabra de edificación es la voz de Dios en ti y en mí. ¿Sabes para qué? Para construir un fundamento fuerte en la vida del creyente. Para afirmar su fe en el Señor. Para afirmar su nueva identidad en el Señor a pesar que pueda caer. ¿Por qué? Porque la palabra de edificación no destruye, sino edifica. Amén. Edifica. Dale un aplauso al Señor si se lo vas a dar con todo tu corazón, con toda tu alma. La palabra de Dios siempre va a edificar, siempre te va a levantar, siempre te va a fortalecer. La palabra de Dios nunca va a traer en ti
te voy a machucar. El Señor nunca te va a decir, tú te fallaste, tú no sirves, no, vas a entrar a mi reino. No, Él nunca va a hacer eso, porque Él lo dijo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Inclusive cuando no sabíamos, tuvo misericordia de nosotros. Y hoy en día sigue teniendo misericordia de nosotros. Gracias. Y está la palabra de exhortación. Muchos piensan en el contexto de esta palabra exhortación. No es gritar, pegar 4 gritos a aquellos que están a tu lado. Decir, no, que no sé, que lo hiciste mal. Que tú siempre estás así. Dígame, cuando las mujeres se extienden en sacarnos todas aquellas cualidades que están mal en nosotros. Pero la palabra de exhortación aquí, el contexto es animar. O solamente me pasa a mí que mi esposa me dice todas las cosas. El contexto aquí es animar, ¿sabes? Animar. Animar a aquel que puede estar de rodillas. Decirle, levántate, porque a pesar de que caíste, Dios va a sustentar. La fuerza de búfalo va a venir a tu vida. Él va a restaurar aquello que está caído. Él va a enderezar lo que está torcido y va a dar vida a lo que está muerto. Esa es una palabra de ánimo. La palabra de ánimo nunca va a desanimar, sino más bien va a traer fortaleza. Porque dígame, todos aquí fallamos. ¿Se recuerdan ahorita cuando le dije del semáforo? Fallamos. Pero sabes, viene la palabra y me dijo, ¿sabes qué? Tú no estás para decir ninguna palabra de maldición, sino para edificar, para exhortar y consolar. Ese es tu trabajo. Para eso te he llamado a enseñar. Para eso eres un maestro. Amén. Y la palabra de consolar, para consolar, es ayudar a los hermanos en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos de dificultad, de lloro, de angustia. Te lo dije, viste, te dije que eso te iba a pasar. Bueno, no sé, tú y tu problema. Pero mi amor, ¿sabes qué? Lo dice, no. Yo no soy pañito de lágrimas tuyas. Donde te comiste tu pescado salado, tómate tu agua. Así dicen los margariteños. ¿Sí o no? Margariteños que están aquí. Pero déjame decirte que la palabra consuelo significa aquel que abraza, que cubre, que consuela con el amor que llevó a Cristo a la cruz. Amén. Ese es el que consuela con amor. Que a pesar de que tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu tío, tu tía, tu padre fallen, siempre esa palabra de consuelo va a estar allí, porque Dios te ha consolado primeramente. Y a los que son consolados, Dios los ha llamado a consolar, a ser aquellos que puedan abrazar a pesar de cualquier circunstancia. Amén. La palabra de consuelo siempre va a traer abrigo a la vida del creyente. Nunca va a dejarlo y echado a un lado. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Te voy a invitar a que cierres tus ojos allí donde estás, porque algo hermoso está descendiendo de lo más alto y lo profundo del corazón de Dios en esta mañana. Como lluvias de bendiciones están cayendo en corazones en esta mañana. El Señor propone en mi corazón que cosas extraordinarias vas a ver. Dice, tú que has luchado con tus fuerzas a esta mañana, que has venido a buscar esta palabra de aliento de vida, hoy te la he dado para que continúes hacia adelante, dice el Señor. No te detengas. No te detengas. No te desanimes a pesar de las circunstancias que puedas estar viviendo, de esa enfermedad. No te detengas. No te detengas por la causa que estás viviendo en tu matrimonio, en tu trabajo. No te detengas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Yo soy el Señor que te fortalece, el que levanta tus manos para la victoria. Yo estoy contigo.
Y esta mañana podemos venir delante de ti, Señor, y decirte, Señor, perdóname si de mi boca, de mi corazón, de lo más profundo, no ha salido una palabra de edificación, de consuelo y de exhortación para mi esposo, mi esposa, mis hijos, para mis hermanos, mis tíos, mis padres. Perdóname, Señor, cuando más bien de mi boca han salido palabras que condenan a aquellos que han hecho lo malo. Que esta mañana, Señor, mi corazón se rinda a ti, que reconozca que un verdadero maestro de tu palabra, un verdadero maestro que hable y practique la verdad absoluta, está basado en el amor, está basado en esa edificación, en esa exhortación que anima, en esa exhortación que va más allá de los pensamientos del hombre y que consuela a través de un abrazo que proviene de ti. Gracias, Padre, por esta mañana, porque tú has tratado con los corazones que hoy estamos en este lugar, quitando toda incredulidad y poniendo esa palabra de fe y de vida eterna. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.